Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo me Amén. goza, me bendice Amén. estar una vez más aquí delante de la presencia de Dios. Yo, hermanos, no me gusta decir esto, pero humildemente, sin presunción, les digo que yo siempre estoy nerviosa en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios pues merece lo mejor. Él no quiere que nosotros le fallemos. A mí me da temor pararme aquí. Yo siempre lo he dicho. Me da temor. Aleluya. ¿Sí? Porque debemos saber que todos los que predicamos la palabra de Dios, y los pastores no me van a dejar mentir, entregaremos cuenta de todo eso. De todo lo que estamos hablando, de alguna manera, ¿qué tanto estamos viviendo? O sea, no es venir y hablar, o sea, es decir, bueno, ¿qué tanto nos estamos esforzando? Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Me gozo, y saben, les quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Tenemos 3 horas de prédica, hermano. Gracias. No, hermanos, pero, o sea, alégrense. ¿Saben por qué no está la iglesia llena? ¿Sí saben por qué? ¿Alguien me puede decir, pastor? ¿Por qué la iglesia no está llena, hermano? No tenemos ese corazón dispuesto. Lo que pasa, hermanos, es que estamos aquí los que tenemos que estar. Así es. Por esa sencilla razón. Así es. Los que amamos a Cristo. Amén. 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 Bueno, pasemos al platillo fuerte. Yo sé que están deseosos, ansiosos por recibir esa palabra. ¿Cuántos dicen Amén. amén? Gloria a Dios. Amén. La palabra que nos da el Señor para esta hermosa noche, para su pueblo, es el precio que se paga por servir. Amén. Porque Gloria se a paga Dios. un precio. Amén. Amén. No es gratis. Amén. Entonces, así como Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros también, claro, no tiene punto de comparación, pero tenemos que pagar un precio. Amén. Entonces, la Gloria a Dios. prédica de esta hermosa noche es el precio que se paga por servir. Los invito a la palabra, Amén. amada iglesia, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro, Gloria a capítulo Dios. 2, versículo 21. Dice la Sagrada Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pisadas. Amén. Amantísimo Dios Gloria a y Dios. Padre de la gloria, siempre reconoceré mi incompetencia Amén. delante de ti y mi dependencia delante de usted. Siempre reconoceré que tú eres el Dios, el dador de la vida, el Rey de los cielos y la tierra. En esta hermosa noche, Padre, rindo mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, lo someto bajo su poderosa mano, llevo cautivo mis pensamientos, todo mi ser bajo su voluntad, Señor Jesucristo, para que tu Santo Espíritu me use como un vaso de honra, Padre, para tu gloria y tu adoración y tu alabanza. Pero también, Señor Jesús, que usted ponga un corazón dispuesto en tu iglesia, en tu pueblo, porque no se trata de mí, no se trata del pueblo, se trata de usted, Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora, usa mis labios como un carbón encendido, Padre. Que sea, Padre, la palabra viva al rema del cielo. Amén. Para tu Gloria a iglesia, Dios. Padre. Que mi carne se sujete a lo que tu espíritu diga en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre y te damos la más cordial bienvenida. Primero a usted y luego a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dice como dice la palabra, hermanos. Analizando la palabra, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Amada Gloria a iglesia. Dios. Por principio de cuentas, sabemos que esta palabra la vamos a sustentar el tema en una de tantas citas, primera de Pedro 2:21. Nos está diciendo el Señor Jesucristo, primeramente Él padeció siendo Dios. Siendo Dios, estando sentado en el tercer cielo, ahí a la diestra del Padre,
se despojó de todo lo que tenía por ser rey y vino aquí a la tierra a hacerse un maldito por ti y por mí. Vino a pagar un precio que él no debía pagar, que lo debíamos pagar nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero más sin embargo, él vino, ¿verdad? Se despojó de su gloria, de su reino, y dicen las escrituras que él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Con un objetivo, para que sigáis sus pisadas. Gloria a Dios. Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Y por qué es importante ir en esta cita central de la prédica? Para que no, eso ya nos va a ponchar en el aire si andamos algunos, ¿verdad? De que por qué nos pasan las cosas, no entendemos y servimos a Dios, ¿verdad? A veces nos imaginamos como que deberíamos estar en un nicho, intocables, y sabemos que no es así. Si nuestro Dios padeció, cuánto más nosotros, amada iglesia. Amén. Pero si vemos que el ejemplo que nos dio el Señor de dar su vida, de padecer Él al entregar su vida, pues fue Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros a partir de aquí para no padecer un poco mientras estamos aquí en la tierra? Los invito a las Sagradas Escrituras, a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice las Sagradas Escrituras, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por su gracia. Amén. Así es. Esto contesta a la pregunta que yo les hacía en un inicio. ¿Saben por qué la iglesia no está llena? Porque estamos nada más los que tenemos que estar. O sea, ustedes y yo. Amén. Los que están apartados para ser salvos. Aquellos que tienen un corazón dispuesto, que tenemos que pagar el precio de estar aquí en el frío, un poquito, a nada de lo que significa de lo que el Señor hizo, para ser dignos de estar un día allá en su presencia. Entonces dice, pero cuando agradó a Dios, que apartó desde el vientre, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo nos apartó Dios? Desde el vientre Desde de que nuestra estábamos madre. en el vientre de nuestra madre. Amén. Pero si nos vamos más allá de la palabra, dicen las Sagradas Escrituras que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía. Él ya me conocía. Amén. Sabía, existíamos en su mente. Sí, porque Él es poderoso. Nuestra carne no lo va a entender. Pero dicen las Escrituras que ya existíamos en su mente. Ya estábamos apartados, aquí dice, para servirle. Amén. Gloria Así a es Dios. que tu iglesia no estás aquí por Gloria al casualidad. Señor. Yo no estoy aquí porque sea yo buena o mejor que ustedes. Aquí nadie es mejor que nadie, nadie es más, nadie es menos. Para Cristo todos somos iguales. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. O sea, aquí hay nada más una diferencia, que cada uno tiene un nivel de crecimiento. Y ese depende de su preparación para con Cristo. Pero ante Dios todos somos iguales. Amén. ¿No te gozas de que el Señor antes de la fundación del mundo ya te haya apartado para servirle? A mí me goza mucho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos aquí porque sencillamente Cristo nos apartó. Desde que antes fundara el mundo, su mirada ya estaba en cada uno de nosotros. Y eso a mí me bendice que estés aquí y que estemos unánimes como hermanos, como iglesia, Amén, como decía el gloria a siervo, Dios, amén. para su gloria y su honra. Amén, Amén. amén. Quisiera el diablo que anduviéramos de la greña, pero Dios no quiere eso. Dios no viene por denominaciones, Él viene por un solo cuerpo. Amén. ¿Sí? Toda la iglesia hacemos el cuerpo de Cristo, con diferentes ministerios que tenemos, en las diferentes áreas que le servimos, pero al final de cuentas somos un cuerpo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, a 2 de Corintios, capítulo 6, del 1 al 10. 2 de Corintios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 6, versículo del 1 al 10. Amén. Habla de los ministros. Amén. Amén. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también
la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que tenemos que ser agradecidos. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Siempre ha estado con nosotros nuestro Dios. Amén. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. Ni mañana ni al rato. Es ahora el tiempo, tu día de salvación. En el 3, no damos a nadie ninguna ocasión, dice, de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, dice las Sagradas Escrituras, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en la pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Amén. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más que aquí vivimos, como castigados mas no muertos. Amén. Amén. Dice, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas siempre enriquecidos a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Ahora analicemos las Sagradas Escrituras. Dice nuestro Señor Jesucristo desde el 1, así pues nosotros como colaboradores suyos, ¿somos qué? Colaboradores. Colaboradores quiere decir ministros. Ministros de los cielos, de la gloria, del reino, aquí en la tierra. Amén. Así como ustedes ven en lo secular que el presidente de la república tiene asesores, embajadores para administrar el país en distintos países. Amén. Amén. También Jesucristo tiene a sus siervos y esos somos nosotros, embajadores del reino, escogidos desde antes de la fundación del mundo para venir a servir a Cristo aquí en la tierra. O sea que tú eres importante y eso te debe gozar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice el Señor Jesucristo que como siervos escogidos, siervos a su mandato, a su llamado, respondiendo, nosotros tenemos esa gracia, tenemos el socorro, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la salvación, tenemos la dirección y tenemos la sabiduría de Dios. Amén. La autoridad que nos ha entregado cuando tú lo recibiste y cuando yo lo recibí. Amén. Amén. Dice en el 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ciertamente hace rato decía el siervo que todos los ojos, y estoy de acuerdo en lo que dice, todos los ojos de los de allá afuera están sobre nosotros. Así es. Están viendo qué haces, qué no haces, pero más están viendo qué mal haces, porque cuando haces lo bueno no lo ven, son ciegos, son sordos y son mudos. Pero haz algo que vaya en contra y entonces ese cristiano, yo me voy a convertir, ese ejemplo da el pastor. Todos los ojos están sobre nosotros para criticar, para enjuiciar, para aplastar, para señalar, acusar como el diablo, que ese es su papel y es perfecto en hacerlo. Amén. Ahí nos habla el Señor Jesucristo de que nosotros debemos ser muy cuidadosos en lo que nosotros hacemos, porque muchas veces como ministros de Dios pensamos que nada más somos ministros los domingos, los miércoles o los días de culto, o nada más somos ovejas los días que nos toca ir a escuchar la palabra, y de ahí en fuera podemos vivir como queramos, y no es así, amada iglesia. Un verdadero ministro, un verdadero hijo de Dios, una verdadera sierva va a ser en todo tiempo, en todo momento. Amén. Amén. No nada más los días de culto. Amén. ¿Sí? Porque si no lo estamos viendo así, ya estamos mal desde un principio. ¿Sí? Muchas veces somos cristianos adentro de la iglesia, pero salimos de la iglesia un pie afuera, ya podemos hacer lo que nosotros queramos, así lo pensamos. Y no es así. Le fallamos a Dios, amada iglesia.
Dice en el 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, ministros. Somos de Dios, no del pueblo, no de la gente, no de los pastores, no de los líderes que están al frente. Amén. Amén. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Híjole, aquí ya todos salimos algunos. Nos falta, ¿verdad? Algunos les batallamos mucho. Paciencia. Yo antes no tenía mucha paciencia. Y duele. Como ministros de Dios tenemos que estar nosotros dispuestos a cambiar, a mejorar, a dar lo mejor de nosotros. Amén, amén. Pero para hacer eso viene un pequeño detalle de reconocer ante Dios primeramente, tener la humildad de decirle, Señor, soy una verdadera incompetente. Perdóname porque yo te he fallado en esto y en esto. Perdóname porque yo no he dado el ejemplo que usted espera de mí como sierva, como siervo. ¿Sí? Y me he alabado, te he robado tu gloria. No te he servido como tú quieres. Digo que te sirvo, pero a mi forma y a mi manera. Amén. Y a veces creemos que con una vez que nos congregamos estamos cumpliendo. Y no es así, amada iglesia. A veces nos engañamos como ministros que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Sabes cuándo el Señor empieza a cambiar? Cuando tú le empiezas a decir, Señor, si hay muchas cosas en mí, quítalas. Quítalas porque yo quiero que me uses como un vaso de honra para tu gloria. Pero para ese pequeño detalle tú tienes que venir y postrarte delante de Él y decirle, Padre, desquebrájame, quita todo lo apestoso delante de tu presencia de mi vida. ¿Qué todavía hay en mi vida? Quizás hay altivez, quizás arrogancia, quizás murmuración, quizás mentira. ¿Qué hay en la vida de cada uno de nosotros? Así es. Amén. Porque luego decimos que somos hijos de Dios, pero practicamos las obras del enemigo, amada iglesia. Cristo lo ve. Así como tú ves una película en la televisión y te estás riendo, ves que hacen los muñecos, las imágenes, así nos está viendo Dios en tu casa y en la mía. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos haciendo lo agradable, lo aceptable delante de Él o no lo estamos haciendo. Por eso dice, antes bien nos recomendamos en todo. Eso ya es comprometerse. Aquí no está comprometiendo. Nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aquí no está diciendo Dios que como ministros vas a estar en un lecho de rosas. ¿O sí lo dice? Dice que vamos a padecer como ministros. Pero de entrada tenemos que tener mucha paciencia. Vamos a pasar muchas tribulaciones, necesidades, ¿sí? Angustias. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Muchas veces como siervos no entendemos que para servir a Dios, para subir cada peldaño, tenemos que pagar un precio. Así es. Amén. Amén. Así es. Yo me acuerdo que antes le decía al Señor, Señor, yo quiero que me uses con denuedo, que pongas palabra del cielo, se rema del cielo, que mi carne se sujete a ti. ¿Sí? Pero dice el Señor, está perfecto lo que me estás pidiendo, pero vas a comenzar así. Comienza a orar, humíllate, desquebrájate, ven a mi presencia y entrégame todo lo que tú sabes y te conoces bien que me estorba. Si tú no haces eso, entonces ¿cómo yo te voy a usar? Porque nosotros dicen las Sagradas Escrituras que somos vasos. ¿Han tomado ustedes vaso de agua, de fruta? Sí han tomado y lo dejan en la mesa y a los 5 minutos ya está tostado y hasta las moscas van y vienen. ¿Ustedes creen que Dios va a usar así un vaso? Ustedes para tomar agua, ¿qué tienen que hacer? Lavarlo, limpiarlo bien limpiecito. Hasta le vemos que no voy a tener por ahí un cabello o una lana. Pues Dios así también nos ve. Para ser vasos de honra, ¿verdad? Tenemos que nosotros entregarle todas las áreas que cada uno sabemos en que le fallamos. ¿Sí? Unos unas áreas, otros otras áreas, pero todos les fallamos y nos falta para que Dios nos limpie y nos pueda usar. Amén.
Porque le podremos decir, Señor, úsame como fulano, úsame como sutana, úsame como mengano, pero se paga ese precio. Así es. Los pastores no me van a dejar mentir. Cuando sirves a Dios, si ya va a llegar la prédica y ya Dios por su misericordia te dio el tema, pues qué bueno. Pero si no, Señor, mira, ya va a llegar la prédica, ¿qué quieres que hable? Así es. ¿Sí? Que ya va a llegar la iglesia y ¿qué quieres que le diga? Ya me paré temprano, ya puse la iglesia, ya hice esto, ya hice el otro. Se paga un precio. Si no te levantas a orar en la madrugada, a la hora que te ponga el Señor, llegas del trabajo cansado, deja, olvídate de que no tienes cansancio, olvídate del cansancio, es un lado, te toca servir. Así es. ¿Sí? Así es. Que estás enfermo, que apenas te detienes, te toca servir, el compromiso es con Dios. Así es. ¿Sí? Así es. Que te agarraste del agreño, el enemigo quiso meter cizaña entre tu familia, tu mujer, tu marido, ponte a cuentas, perdona y sigue adelante. Así es. No es fácil. No es fácil. Los que servimos sabemos el precio que se paga. Llorando, clamando, de rodillas por la iglesia, por el pueblo. Así es. Aunque la iglesia a simple vista vea que no ven la gran cosa, atrás hay desvelos que más adelante vamos a ver. Hay desvelos, hay cansancio, hay ese precio que se paga por servir a Dios. Dice en el 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Todo esto padecían los apóstoles, el apóstol Pablo. Nosotros padecemos lo mismo. ¿Cuántas veces nuestra familia está enferma y tienes que servir? O estamos pasando situaciones y tienes que servir. ¿Sí? Problemas y tienes que servir. Vienes del trabajo cansado y tienes que servir. Como ahorita que preparó el siervo la fiesta para Cristo, desvelo, ayuno, quizás no sé si haya comido y ya está aquí. Así es. O sea, Dios no se equivoca, no me lo estoy alcanzando, ni estoy quedando bien. Todo lo que pasamos, azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Por qué dice en pureza, en paciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero? Se paga ese precio de mantenerse, de esforzarse, de mantenerse en santidad, de mantenerse en obediencia para Amén. nuestro Dios. Así es, amén. Amén. Es bien complicado porque a veces como ministros el diablo te quiere echar a pelear o te manda al vecino o le dice a tu mujer o tus hermanos o tu hijo ya te aventó la bronca. No sabes qué, para que ya no te vengas a parar con ese gozo aquí. Así es. Es experto Satanás para quererte tirar, derrumbar antes de servir. Pero si tú eres sabio en Cristo y dependes de Cristo, sabes con quién es la guerra. Amén. Así es. Dice el Señor Jesucristo, en pureza, en ciencia. Implica que te tienes que poner a leer. Implica que tienes que cuidar tu santidad. Así es. Amén. Amén. Implica que si no eres bondadoso tienes que esforzarte. Amén. Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Tienes que tener un amor sincero. Amén. Pero nada más para tener esa palabra amor, que es el mandamiento magno de la palabra. Dice que aunque prediques bien, aunque tú seas el Señor, pero si no tienes amor con los demás, dice que eres un mental. ¿Qué dice? Que retiñe. Que retiñe, que suena como una lata, como un cascajo. Y aunque hables bonito. Así es. Entonces, esa palabra, o sea, servir a Dios cuesta pagar ese precio. Entonces aquí nos dice el Señor Jesucristo, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Tenemos que agarrarnos de la palabra, tenemos que hablar de la justicia, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Dice el Señor Jesucristo que nosotros, eso es cierto, si nosotros no tenemos ese corazón dispuesto para poder pedirle que nos cambie, que nos lave, que nos restaure, que nos limpie, que nos purifique, no vamos
vamos a poder dar eso. Muchas veces no hay un crecimiento en la iglesia, bueno, es más, ni en tu propio hogar. Ya luego nos vamos con la iglesia, porque no hay ese amor ni tan siquiera en la casa. Amén. Entonces, como ministros estamos comprometidos a vaciar estas copas apestosas de todo lo que nos estorba y decirle a Dios que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su unción, que nos llene de todo su poder, que nos llene de su conocimiento, que nos llene de todo su respaldo, de ese rema del cielo, que nos llene y que repose su Espíritu de Dios en nosotros para que podamos ser usados. Pero para ese pequeño detalle, verlo cumplir en cada uno de nosotros, hay muchas cosas atrás que se tienen que hacer. A veces como seres humanos tenemos muchas cosas que nos estorban. En la iglesia hay mucha mentira. En la iglesia. Y le llamamos nosotros mentiritas piadosas. Entonces, si nosotros todavía como ministros, como siervos de Dios mentimos, como siervos de Dios nos sometemos a Dios, no podemos aprender a amar. No podemos perdonar. Si no perdonamos, amada iglesia, si tú no perdonas, si yo no perdono, pues a ti, de entrada a ti mismo, no te puedes amar. Y si nosotros no nos amamos primero a nosotros, no somos restaurados, limpiados, pues no podemos amar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y mucho menos vas a poder amar a la iglesia, amar al prójimo, porque eso tú careces de ese amor. No lo podemos dar. Y si nosotros no le entregamos esas áreas al Señor, Él no va a poder manifestar su presencia en ti. Y al no manifestar esa presencia, no porque no quiera, no puede, porque en un vaso apestoso no va a poder usarlo el Señor. Entonces, por consecuencia, no va a haber una edificación en la iglesia. Si yo no tengo amor, amada iglesia, yo no los voy a poder amar. Yo no voy a poder proyectar ese amor. Y por lo tanto ustedes no van a recibir nada. Una parte depende de ustedes, pero otra parte depende de este lado. Entonces, así no hay crecimiento. Digo, tampoco se sientan en sus nubes la iglesia y diga, ay, ¿ya viste? Las broncas de los siervos de Dios. Ellos. No, somos todos. Amén. Amén. Tanto el que va a Gloria usar a el Dios. Señor para dar la palabra, como el que la va a recibir. No podemos dar, amada iglesia, lo que no tenemos. Muchas veces como ministros somos muy rencorosos, envidiosos, de que vemos que el otro siervo está creciendo, Así es. de que vemos que está abriendo más iglesias, de que vemos que lo usa el Señor en la alabanza, de que vemos que a lo mejor en una semana ya se le llenó la iglesia. No nos parece, pero no sabemos que nos estamos oponiendo a la obra de Dios, porque ni tan siquiera la bronca es con el hermano. Así es. No sabemos comportarnos ni vivir unánimes como hijos de Dios. Entonces, cuando no tenemos eso, tenemos que venir y llorarle a las plantas de Jesucristo y pedirle que nosotros no podemos y que Él haga esa obra en nosotros. Amén. Y Gloria a entonces Dios. Él va a empezar a desquebrajarte, va a desbaratar ese barro, porque dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Amén. Gloria a Y Dios. te va a empezar a formar, te va a empezar a dar forma. Cuando Cristo empieza a darte forma, tú ya empiezas a ver al hermano con amor. Amén. A ti ya es fácil, si no te perdona, tú bendices. Si te maldicen, tú bendices. Ya no guardas rencor, los ves con amor. Amén. Y Amén. cuando tú haces eso, tú ya vas creciendo. Así es. Porque a veces como cristianos somos tan hipócritas y farsantes que tenemos que gritar a los cuatro vientos que yo soy una gran sierva, que tú eres un gran siervo. Y no necesitas hacer eso. Ya nos asemejamos a los escribas, como dice la palabra en Mateo, que vivían de apariencias y que los confrontaba el Señor y les decía que eran sepulcros blanqueados.
A veces hacemos eso. Los verdaderos siervos no tienen que gritar a los cuatro vientos que son siervos de Dios. ¿Sabes qué? Aunque la gente no conozca de Dios y aunque las veas allá que no tienen idea de quién es, y nosotros conocemos todo de Dios, que a veces no conocemos nada, se dan cuenta cuando Cristo está en ti y cuando no está en ti. Aleluya. Amén. No podrán conocer a Dios, pero bien que se dan cuenta si Cristo vive dentro de ti. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, avergonzamos el nombre del Señor. Santo. A mí me da temor, hermanos, y no me duele decirlo. Me da temor pararme aquí. Porque lo que yo les estoy diciendo, al menos me compromete. Los verdaderos siervos entendemos que la palabra va primero para el que predica Así es. y luego para los demás. Así es. Los religiosos, los farsantes, dicen para los demás: yo soy santo. No es así. Siempre los que servimos a Cristo, primero la palabra va para nosotros y luego para los demás. Así es. Por eso nos compromete la palabra. Porque si yo les vengo a hablar de aquí algo y vive Jehová en cuya presencia estoy, no les puedo venir aquí a hablar algo de lo que no me estoy esforzando. Porque ya sería yo farsante, estaría yo de más aquí en este lugar. Este es un lugar santo que se debe honrar el nombre, la presencia de Dios, el servicio a Dios. Amén. Solamente el Señor Dios quiere. quiere Así es, solamente que tú te consagres y que limpies esos vasos apestosos para que tú seas capaz de darle un servicio de Abel, no un servicio cainista. ¿Que hay muchos siervos? Sí, hay muchos siervos. ¿Hay iglesias megas? Sí, hay iglesias megas. ¿Miles, millones de gentes? Sí. Pero ahí los siervos predican por el dinero, porque no se les vacía la canasta. Aquí no hay, ¿verdad? Para que no se les vacíe la canasta, le ponen y ven a la gente con un signo de pesos. Ya no predican, motivan. Y eso es muy distinto. Aleluya. Los líderes de afuera son motivadores. Hablan bonito a la iglesia lo que quieren escuchar, para que no se les vacíe y por lo tanto sus canastas no se vacían. Pero nosotros fuimos levantados para darle, o al menos esforzarnos en darle a Dios un servicio de honra, Gloria a un Dios. servicio Amén, excelente, amén, amén. magno para nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Como líderes tenemos que nosotros grabarnos aquí en la cabeza y borrar el servicio mediocre para Cristo. Santo. Amén. Un servicio excelente implica tu esfuerzo como ministro de Dios. Sí, aleluya. Amén. Crucificar esta carnesota que no quiere someterse. Y eso cuesta. ¿Y sabes cuál es el precio? Duele. Amén. Te duelen las rodillas porque estás en el frío. Te duele porque cuando tú te humillas, y los siervos no me van a dejar mentir, porque se supone que estamos en el mismo sentir. Cuando tú te desquebrajas delante de Dios y le dices lo farsante, lo mentiroso que has sido delante de Él, fingiendo ante los demás que eres un siervo de Dios, cuando ni tan siquiera has orado, o cuando oras 2 minutos, condicionas al Señor y nos llenamos la boca diciendo que somos grandes siervos de Dios. Cuando tú reconoces lo incompetente que eres delante de Dios, te empieza a desquebrajar, Así es. te Amén. empieza a confrontar. Amén, gloria a Dios. Poder. Y te empieza a decir: ¿sabes qué, rebelde? Tú todavía mientes. Santo. Hablas hasta por los codos de tus hermanos. Todavía criticas, todavía murmuras.
tienes odio con fulano, tú tienes odio con sutano. Tú eres doble máscara. Eres un farsante. Y van a decir, iglesia, hermana, ¿a poco así te dice el Señor? Así te dice. Te lo digo por experiencia. Para mi vergüenza, cuando yo empecé a meterme en la presencia de Dios, así me confrontó, para mi vergüenza y para la gloria de Dios. Amén. Pides que cambie yo al otro cuando tú no lo has hecho. Pides y vienes con un descaro a decirme cuando ni tú tan siquiera te has esforzado. ¿Con qué descaro vienes y me dices? Y a veces nos damos unos aires de pureza y dignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque como siervos de Dios, allí viene lo importante, el precio de servir. Así es. Que quieras cambiar, que tengas el deseo que Dios te use, de que tengas el deseo de que le agrades y que tengas la voluntad de venir, doblar rodillas y llorarle, postrarte, y que no lo hagas en 3 minutos. Que el Señor sea el dueño del tiempo, que te ministre y que te cambie. Amén. Gloria a Dios. Porque si vienes y hipócritamente 2 minutos, horas, no va a pasar nada. Y si no va a pasar nada, no va a haber un cambio en ti. Y si no va a haber un cambio en ti, tampoco va a haber un crecimiento en la iglesia. Poderoso, aleluya. Amén. Amén. Dios quiere que seamos siervos, servidores, ministros excelentes. Amén. Amén. Que empecemos a esforzarnos a partir de hoy. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, engañadores pero veraces. ¿Por qué dice eso? El diablo siempre te va a levantar, vas a estar entre ceja y ceja de los de allá afuera. Pero si tú sabes cómo estás viviendo delante de Dios, el diablo que diga lo que quiera. Así es. ¿Sí? Aleluya. Así es. Si tú sabes que andas en santidad, si tú sabes que andas en obediencia, sabes que te estás esforzando por darle lo mejor a Dios y los demás te suben y te bajan, que digan lo que quieran. Tu mente debe estar agradar a Dios, Amén. no agradar al mundo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a las Sagradas Escrituras, amada iglesia, en 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2. Del 1 al 4. Amén. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, aquí dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel, dice, que lo tomó por soldado. Amén. Somos ministros, somos soldados, somos embajadores de Cristo, de los cielos, aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Analizando las Sagradas Escrituras, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es lo que les está hablando Dios. Esforcémonos, dejémonos y despojémonos de pretextos, de excusas, de justificaciones para no cambiar delante de tu Dios. Santo, Amén. aleluya. Porque eso es basura que no nos deja crecer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Ahí viene algo. A hombres fieles. Cristo quiere que seamos fieles, que seamos idóneos Amén. para enseñar también a otros. Amén. Y eso ya implica un todo. Fieles, idóneos. Eso implica pagar ese precio para poder servir a nuestro Dios. Fieles e idóneos. Aleluya. ¿A qué se refiere con fieles? En una pareja
que nada más tenga ojos para mí, que me amen, que me honren, que me chiquee, que me mime. ¿Sí o no, sierva? Y el varón igual. No, que no vea a otro, no, nada más a mí. ¿Y qué crees que pide a Dios? Dice que quiere que hombres y mujeres fieles. Que no veas el mundo, que no veas las porquerías que te ofrece Satanás, que veas nada más a Dios. Gloria a Dios. Que no le limites el tiempo. Porque luego como siervos de Dios, como ministros, si el Espíritu de Dios se va a derramar en una media o una hora, una hora y media, no sé cómo se mueva el Espíritu de Dios en tu vida, qué relación, cómo la llevas con Él, y tú llegas y oras en 2 minutos, no va a haber una comunión del Espíritu de Dios contigo. Gloria, gloria a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Amén. Porque de entrada, pero yo creo que ni 2 pulgadas va a pasar tu oración. Entonces, ¿cómo vas a sentir? ¿Cómo te va a ministrar el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Hagan la prueba. ¿Ustedes en 2 minutos creen que los ministra el Espíritu de Dios? Métanse en oración y ya lleven 1 hora, hora y media y verán qué pasa. Aleluya. No es lo mismo. Entonces, requiere, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga hombres fieles. Quiere Dios que seamos fieles. Fidelidad en Cristo implica una relación estrecha, una comunión íntima con tu Dios. Y eso implica un tiempo destinado para Él, un lugar destinado para Él, y que no le condiciones el tiempo. Eso implica que aunque te llegues desquebrajando del trabajo, en el caso de los que trabajamos, si te tocó comer, qué bueno si alcanzaste, y si no, también pásate derecho a predicar. Sabemos lo que nos toca, y ese es ese precio que se paga. Aleluya. Amén. Entonces, fidelidad implica que llueva, truene, relampaguee, así se llene la iglesia, gloria a Dios, que no se llena, aunque sean las sillas, pero hay culto. Así es. Aleluya. Eso implica fidelidad a Dios. Amén. Porque he visto muchas iglesias, he visto muchas iglesias donde no viene nadie. Todas las iglesias vacías. Yo creo que ahí no hay culto. No eres apto para servir. Aunque estén las sillas vacías y no venga nadie, tú predícale a las Así sillas. es. Aleluya. Eso implica ser fiel. Sí, aleluya. Eso implica que llueve, truene, relampaguee, tú estás al pie del cañón, porque sabes a quién sirves, Así es. porque sabes quién te llamó. Amén. 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 Por eso no te va a importar que estén 2, que estén 3,000, que estén las sillas vacías, cuando sabes que tu compromiso es con Dios. Así es. A eso se le llama fidelidad. Cuando no te importa. Sirve a Dios con lo que tengas, con lo que puedas, en donde estés y como estés. Así es. Amén. Si estás debajo de un árbol, si estás en silla de ruedas, así sirve a tu Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el diablo te engaña muchas veces que porque tu casita está chiquita, ¿cómo? Es que, pues no tengo una grande con lujos como los famosos, pero muchas veces te dejas llevar con los famosos. ¿Y qué crees? No está Dios allí ya. Poderoso. Aleluya. Yo le he dicho al Señor, mantén siempre mi corazón con la mirada en ti. Yo he entendido que si está la iglesia llena, gloria a Dios. Pero también he entendido que si no hay nadie, hay culto. Y no me importa. Y no me va a dejar mentir el cielo. Feliz cantando, hay culto. Predico como si hubiera 10,000. Porque mi mirada está en Cristo. Aleluya. Amén. Porque sabemos que servimos a Cristo. Así es. Y el pago te lo va a dar Cristo, no te lo va a dar la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Cuando un verdadero siervo sabe que fidelidad es que aunque estés enfermo, que aunque estés arrastrándote en silla de ruedas como estés, estás predicando. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hasta cuándo, hermana? Hasta que venga el Señor por ti. Amén. Aleluya. Eso se le llama fidelidad.
Muy pocos siervos entienden eso, amada iglesia. Aleluya. Amén. Por eso dice aquí en el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. No te está diciendo que vas a estar en un lecho de rosas y que va a ser fácil todo. No. Y me está poniendo el Espíritu de Dios. Cuando tú empiezas a ver luchas en tu matrimonio, en tu hogar, en la familia, los hijos en contra, tú sirves y los hijos los usa el diablo. No se congregan para llevarte la contraria. Pero no te preocupes. Aviéntalos en las manos del Señor. Y ya los va a traer. Así es. Porque el diablo te quiere distraer. Muchas veces lo quiere hacer con nuestros hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces lo quiere hacer con tu mujer. Si va a predicar el varón, lo quiere hacer con ella. Si va a predicar ella, lo quiere hacer con el varón. Pero quiere a toda costa el diablo que tú no vengas y te pares aquí a honrar a Dios. Pero tú debes ser muy inteligente y sabio en Dios para entender que eso, cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Por eso aquí dice bien claro, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si Cristo padeció siendo Dios, si todos los apóstoles padecieron, perseguidos, apaleados, degollados, ¿tú quién eres para no padecer? Si estás pensando que servir a Dios es un lecho de rosas o lo estás sirviendo por esto, estás perdido. Sí, así es. Aleluya. Mejor eso no es tuyo, salte. Ponte a hacer otra cosa. Dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Muchas veces queremos servir a Dios, un pie en la iglesia y otro con el diablo. Una cara damos aquí en la iglesia y otra cara en el trabajo. Y no quiere el Señor esa doble vida. No quiere el Señor esa doble máscara. Yo le he dicho al Señor, mi sueño es, o sea, si usted quiere darnos miles de almas en una iglesia, gloria a Dios. Pero en mi corazón no está tanto eso. En mi corazón está que la palabra se predique, que no se castre, que se hable como Dios quiere. Amén. Aleluya. No como nos acomoda, Amén, no aleluya. como nos conviene, Así es. ni como quiere la gente. Sí, Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Te van a llegar quizás, el diablo te va a ofrecer un trabajo jugoso. O quizás a un pastor le va a aparecer una chica 60, 90. Yo no sé qué te vaya a ofrecer el diablo por desbarrancarte y apartarte del Señor. Así es. Él va a echar mano de todo lo que esté a su alcance para derribarte. Porque el objetivo del diablo es bajarte de aquí. Y si tú no has entendido eso, entonces por eso fracasan muchas veces los siervos. Porque no hemos entendido. Nos creemos intocables. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aquel que se siente muy cristiano, muy ungido, mire que no caiga. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre confiando y agarrados de la mano de Dios para nunca caer. Siempre agarrados, siempre de su mano. Vamos a las Sagradas Escrituras, a 2 de Corintios capítulo 11 del 23 al 29. 2 de Corintios Amén. capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más que en peligros de muerte. Muchas veces, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino
caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí ya dice todo, amada iglesia, aquí nos está diciendo todo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aleluya. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se hace tropezar y yo no me indigno? Dice el Señor. Pero analizando la palabra dice, son ministros de Cristo en el 23, como si estuviera loco hablo. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Se dan cuenta? Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más que en peligros de muerte y muchas veces. Aquí habla del apóstol Pablo que muchas veces cuando él iba a predicar le levantaban falsos por predicar la palabra, por predicar la verdad. Él fue perseguido, lo encarcelaban, Aleluya. ¿sí? Le inventaban cuentos. Luego dice en el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Entonces, amada iglesia, yo te pregunto, ¿crees que es fácil servir a Dios? ¿Crees que se tiene que pagar un precio? Sí, se tiene que pagar un precio. Lo estamos viendo. Si Cristo lo pagó, si sus apóstoles lo pagaron, tú y yo tenemos que estar preparados para lo mismo. Así es, aleluya. Amén. Dice en el 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Yo aquí muchos de nosotros lo padecemos cuando sales a evangelizar. Cuando a unos hermanos me ha tocado que dice, es que a mí me avientan cubetas de agua, dice, de arriba de las azoteas, o piedras, no, si andas por un parque y no se ve quién va pasando. Pablo lo padecía. 3 veces dice, he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuál es tu náufrago? En tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia, el trabajo. ¿Quién es tu náufrago que te causa problemas en tu casa? Pero nosotros los que servimos a Dios, de acuerdo a la palabra en Romanos 8:28, no nos debe sorprender Así es. las luchas, las batallas, Aleluya. porque dice que todas las cosas nos sirven para bien. Amén. Esto es, conforme al propósito de Dios, hemos sido llamados. Aleluya. Todas, no dice Amén. algunas. Amén, amén. Sí, hermana, pero duele, sí duele. Hermana, pero no es fácil. No es fácil. Díganmelo a mí. ¿A quién de los pastores me dicen que es fácil y riéndose pasan los problemas? Es difícil. Es difícil. 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones. A nosotros, gracias a Dios, nunca nos ha tocado eso. Porque siempre antes de salir, orando. Nunca salgan siervos, siervas de su casa sin orar, sin encomendar sus vidas a Dios. Aleluya. Porque tú no sabes, sales contento, haciendo planes que vas a regresar. Pero solamente Dios sabe si vas a regresar. Pero si, ¿qué crees? Si tú confías en Dios y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si tú te vas a subir a un micro y van a subir los ladrones, o se van en el de antes o se van en el que viene después. Pero ¿qué crees? En el tuyo no se suben. ¿Por qué? Porque el poderoso va contigo. Amén. Tú no lo ves, pero va contigo. Aleluya. Amén. Amén. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. ¿Cuántas veces como ministros nos han levantado falsos testimonios? Así es. En el trabajo, en la iglesia, en la colonia. Sufrimos penalidades. Dice el Señor, sufre penalidades como buen soldado. Porque es necesario. Es necesario que nosotros suframos penalidades para que le demostremos a Dios que confiamos en Él y no en nuestra carne. Amén. Amén. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto.
¿Cuántos desiertos? Yo no sé cuál sea tu desierto. Pero ¿qué crees? Dios te dice que la victoria es tuya. Amén. Peligros en el mar, peligros dice con falsos hermanos. Falsos hermanos, así es. Yo no sabía yo que era un peligro. Hay falsos hermanos. Así es. No se vean entre ustedes, yo no los veo. Dice que también son peligros los falsos hermanos. Pero Dios quiere que como ministros de Dios, más que nada nosotros no seamos falsos primero. Sí. Porque ya luego vemos a los demás. No, primero nosotros, que no seamos falsos. Así es. Amén. Para ya después decirle a la iglesia con toda autoridad. Así es. Amén. Amén. Ministros de Dios, me ha enseñado el Señor que no podemos pedirle a la iglesia, y eso es cierto, lo que tú no haces. Así es. ¿Sí? Así es. Si yo le pido a la iglesia que diezme y ofrende, pero a mí no me ve poner ni un quinto, ¿con qué autoridad? No tengo para decirle. Así es. Si yo le digo a la iglesia que obedezca, pero si me ve que a mí que yo no obedezco, no tengo autoridad para decirle. Si yo le digo a la iglesia que aprenda a amar, pero a mí me ven con rencor que hablo del prójimo y de su tal y de mengano, de los ministros de Dios, no tengo autoridad para hacerlo. No podemos pedir ministros lo que no damos. Eso es ser farsante ante Dios. Así es. No podemos, no tenemos cara, no tenemos autoridad, no tenemos respaldo de Dios. Tener autoridad es primero entender tú la palabra, hacerla y mostrarla, vivirla. Así es. Pero no nada más cuando predicamos, ahí viene lo importante. Vivir la palabra implica en tu casa, donde nadie te ve, bueno, de la gente, porque Dios nos ve. Así es. Amén. No, porque la iglesia se va y sabrá Dios que sucede atrás de las puertas ya cerradas. Pero Dios sí sabe. Amén. 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 Gloria a Dios. Decía un siervo, entre nosotros nos engañamos y nos hacemos tontos. Pero hay unos ojos que lo ven todo. Así es. Ve cuando te acomodas tu corbata y te paras aquí. Y ve cómo vives en tu casa. Cómo vives con tu mujer. ¿Qué te dijo? ¿De quién murmuraron? ¿Cómo vives con tus hijos? ¿Cómo los tratas? Pero aquí ante el Señor, el ministro de Dios, la ministra de Dios. ¿Creen Dios que... ¿Ustedes creen que no lo ve Dios? Esa doble vida. ¿Y ustedes creen que lo ve con agrado? No lo ve con agrado. Avergonzamos un hombre. Dice en trabajo, en el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed. Yo le pregunto al pastor, ahorita en esta fiesta con Jesús, ya me dijo todo el hermano, ya. Dice, en trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed. Él lo sabe explicar ahorita bien. Así es. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Santo, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que padecer? ¿Cuánto tenemos que entender que tenemos que padecer por Cristo? Santo, Si Cristo padeció por ti, tus padecimientos no se los tienes que condicionar. No te tienes que quejar. No lo tienes que cuestionar y decirle, ¿por qué pasó esto, Señor? Te va a decir, mira, cabezón, ¿no has leído la palabra? Que todos hemos padecido aún tu Dios. Así es. ¿Tú quién eres para no padecer? Para no entender esta palabra. Amén. A veces nos hacemos los dignos. Casi queremos que nos pongan nuestras flores en un altar. Y si Cristo padeció, ¿tú quién eres para darte sus lujos? ¿O yo? Y no lo entendemos. Reclamamos a nuestro Dios. Ahorita, pasando un poco de frío por estar aquí en la presencia de Dios, pero no me importa. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, fíjense algo importante, el compromiso con la iglesia, Así es. la preocupación por todas las iglesias que
y yo enfermo. Que a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Aquí nos habla el Señor Jesús de un sentir como ministro del pueblo que está a tu cargo. Poderoso, aleluya. Amén. Amén. Pero muchas veces no nos preocupamos ni por nosotros. Muchas veces no te preocupas ni por tus hijos. Muchas veces no le das la atención a tu mujer que necesita. Y venimos aquí a decir otra cosa. ¿Cuánto y menos vas a tener ese sentido de preocupación por el pueblo? No tan solo como líderes estamos comprometidos primero nosotros, con Dios, en hacer las cosas bien, en escuchar y entender la palabra para poder ministrar Amén. al pueblo. ¿Ustedes creen que si nosotros en nuestra casa no nos preocupamos, no ministramos bien, entonces ¿cómo vas a ministrar a la iglesia? Dice el Señor. ¿Cómo? Aleluya. Así es. Cuando vengas y te postres y la primera arregla tus broncas con tus hijos, pídeles perdón, ponte a cuentas y ya ministra mi iglesia. Pídele perdón a tu mujer o al revés. Nada más eso tenemos que hacer. Y no lo hacemos. Dice el Señor Jesús que aquí tenemos que tener ese sentido de preocupación, que te duela lo que le pasa a los siervos, al pueblo. ¿Cuántas veces Jesús, cuando anduvo predicando en la tierra, lloraba, se desgarraba sus vestiduras por amor al pueblo? Aleluya. Y a veces nosotros, como la fresca mañana, ni en nuestra casa lo hacemos. Pero acuérdense que el mejor ejemplo es empezándolo a hacer por nuestra casa y luego en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque si no lo hacemos nosotros, con nuestra casa lo practicamos toda la palabra, entonces menos lo vas a hacer con la iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. 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 No es posible que demos una cara ante los demás y tu casa se esté cayendo a pedazos. No es posible que muestres tu mejor cara ante las redes sociales y tus hijos se estén desbaratando. Aleluya. Eso no es posible. ¿Qué clase de ministros son? Dice el Señor. A veces como ministros, en el propio ministerio, no nos ponemos de acuerdo. Si yo pongo una silla a la izquierda, el varón a la derecha. Y ya estamos de la greña por eso. Si yo quiero cantar esta alabanza, el varón quiere cantar aquella. Y no nos ponemos de acuerdo. Esa es división de Satanás. Se mete mucho para que entre los ministros no se pongan de acuerdo. Porque el enemigo, acuérdense que vivimos los últimos tiempos y está trabajando a marchas forzadas para que derribar primeramente las cabezas, los ministros, y dice las ovejitas son pan comido. Se quedan solas. Tenemos que estar como ministros de Dios, agarrados de la mano de Dios para poder resistir a las acechanzas del maligno y poder darles a sí mismo los pastos, el platillo que necesita la iglesia, no la que tú le quieres dar, Amén. Gloria a Dios. el que necesita la iglesia. Amén. Así es. Pero a veces nos sentimos tan sabiondos que a mí me acomoda este tema y de este hablo hoy. Y no le has orado a tu Dios, no le has pedido qué necesita tu iglesia. Amén. Dios sabe qué necesita cada oveja, cada siervo. Él te va a decir la prédica correcta, Amén. no tu carne. Cristo sabe. Amén. Tú bien ves que se congrega la iglesia, pero tú no sabes qué vivieron allá en la noche o todo el día, durante la semana. Pero Él sí lo sabe. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes cómo vas a predicar de la forma correcta? Que tú te postres y le digas, Padre, revélame de qué quieres que le hable a tu pueblo. Y entonces, ¿qué crees? Va a caer la palabra, va a nutrir en ese corazón, va a llegar, va a redarguir, va a confrontar, va a levantar. Y se va a levantar en victoria
Gloria a Dios. Va a enderezar sus Amén. sendas delante de su Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese pequeño detalle va a pasar si tú le pides dirección a Dios. No es lo mismo cuando yo predico de lo que yo quiero y cuando Dios quiere que prediques de lo que Él quiere. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Vamos, amada iglesia, a Hechos capítulo 16, 22, 23. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16. ...22, 23... Amén. Dice las Sagradas Escrituras: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, dice, que los guardare con seguridad. Aquí, si se dan cuenta, es cuando Pablo, ¿verdad?, oró por esa mujer que tenía un espíritu de adivinación y tenía sus amos que la estaba explotando. Los que hemos leído la escritura. Entonces pasa Pablo y reprende al demonio y lo saca en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Ese amo que tenía ya no volvió a ver su plata, su dinero. Y entonces se enojaron y mandaron a prender a Pablo y a apalearlo y encarcelarlo. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo? Por hablar la verdad, por ser recto y justo. Por eso, ministros, debemos entender esto, que así como Pablo, cuando tú predicas la verdad, muchas veces vas a ser atacado. Aleluya. Muchas veces vas a ser vituperado por hablar la verdad, por corregir. Amén. Amén. Muchas iglesias hoy en día las ha atrapado Satanás para que no hablen la verdad, Así es. para que vivan en pecado. Cuando un ministro no habla la verdad, entonces tú ya estás consolando a la iglesia, ya estás predicando lo que le acomoda, ya estás siendo un motivador. Y cuando somos motivadores, entonces en la iglesia no va a haber arrepentimiento. Arrepentimiento no va a haber. Pero ojo, si no hay arrepentimiento en el pueblo, entonces esa iglesia se va a perder y te la va a demandar Dios por no predicar la palabra, por temor a que se fuera el pueblo, Así es. por temor a que se vaciaran las sillas. Pablo, vemos no tan solo Pablo, todos los apóstoles a lo largo de la escritura, más en el libro de los Hechos, donde dice esa persecución que sufrieron cada uno por hablar la verdad. Y nosotros, así, aunque muramos, tenemos y estamos comprometidos a hablar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amada iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 1. Bendito sea Dios, el Padre, dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, dice el Señor. ¿Se han dado cuenta? Amén. Gloria a Dios. En el 6, pero si nosotros somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, dice el Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, porque no sobrevino nacia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza,
dice de conservar la vida. A lo que veíamos diciendo, si nosotros analizamos la palabra, amada iglesia, desde el 3, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el Señor Jesucristo que nosotros como ministros, en toda circunstancia, en todo azote, en toda prueba, en toda lucha, en toda persecución que nosotros tengamos como ministros de Dios, vamos a estar siendo consolados por nuestro Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense aquí algo importante, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Está diciendo el Señor Jesucristo nada más que si nosotros no tenemos consolación, si tú no tienes fe en Dios, ¿estás de acuerdo que no vas a tener consolación? Aleluya. Y si no vas a tener consolación, tú tampoco vas a poder dirigir y vas a poder aconsejar y consolar a tu pueblo, al pueblo de Dios. Santo. Porque no vas a dar lo que no tienes. Porque tú vas a dar lo que Dios te ha dado, de lo que te ha dotado. Pero si tú en las luchas, en las pruebas, en las persecuciones, acudes a tu Dios, Él te va a llenar de esa consolación. Él te va a llenar de esa fe, de ese poder, de esa autoridad, de esa unción. ¿Y qué crees? Tú ya vas a poder de aquí ministrar a tu iglesia que te ha dado Dios por misericordia. Pero si tú no tienes fe, si tú no eres consolado, ¿cómo va a ser posible, dime iglesia, que tú lo puedas dar a los demás? No vas a poder dar lo que no tienes. Un ejemplo, como cuando tu hijo te dice, oye papi, dame 500 pesos, y tú no los tienes, ¿se los podrás dar? Pues no se los vas a poder dar. Entonces tenemos como ministros de Dios primero llenar estas vasijas para poder dar y ministrar. Gloria a Dios. No puedes ministrar si no tienes, dice el Señor. Pero para que tengas, por eso tenemos a nuestro Dios para que llene estas vasijas para su honra y su gloria y puedas ministrar a su pueblo. Él te va a usar como un vaso de honra, como dice su palabra, para poder consolar a su pueblo, para poder dar a conocer la palabra, ese platillo, y consolar orando a su iglesia. Amén. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así es, aleluya. Amén. Entonces tenemos al Consolador si tú estás pasando por persecuciones. Pero tenemos que acudir al que la da. Si no acudimos al que la da, no la vas a poder dar, amada iglesia. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. ¿Por qué dice consolación y salvación? Porque acuérdense que parte de las pruebas de la persecución es para demostrarle a Dios que le amamos y que confiamos en Él. Pero que sobre todo somos aptos de ser elegidos para el reino. Gloria a Dios. Porque recuerden que Él no se va a llevar a cualquiera. Santo. Hay muchos cristianos, sí. Hay muchos ministros, sí. La iglesia repletas también. Pero no se van a ir todos. Aunque la palabra dice que Él murió por todo el mundo, ciertamente lo dice. Pero no dice que todo el mundo se va a salvar. Solo los que hayan terminado la carrera. Solo aquellos que hayan perseverado hasta el fin. ¿Y por qué dice los que hayan perseverado? Precisamente por ese precio que pagamos. Luchas, pruebas, persecuciones, tribulaciones. Y si aún así nada te mueve, ningún viento, ninguna marea, porque tú confías en Dios, entonces tú estás venciendo. Estás siendo vencedor. Amén. Gloria a Cristo. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. El que pase, el que confía en Dios y el que pase todas las pruebas es apto para ser salvo, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para que entendamos, amada iglesia, que es necesario que seamos probados como el oro. Aleluya. Tenemos que ser probados. ¿Y en qué consiste ser probados? En ser procesados, triturados por la mano de Dios, para ver qué haces.
Amén. Amén. A ver si confías en Él. Te van a venir procesos duros. Quizás un hijo en la cárcel, quizás tu esposa postrado o en el hospital, o quizás un familiar. Y a ver, ¿qué haces? Y dejas ahí así a Dios. Pasan luchas fuertes. Nosotros hemos pasado luchas tremendas. Ahora cuando estuvo lo más fuerte de la pandemia, nos enfermamos, pero nada nos detuvo. Siempre hubo prédicas. Y aunque hay temblorines y con temperatura, pero hubo prédica y servicio Amén. siempre. Gloria a Dios. Amén. 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 Aunque un familiar hospitalizado ya nos lo contábamos, le digo, Padre, que se haga tu voluntad. Y yo acepto lo que usted determine. Nada más le digo una cosa, Padre. Si usted decide otra cosa, dame esa consolación y ese agradecimiento. Nada más. Yo no le pido más. Yo no soy quien para ordenarle, hazlo, déjalo, o llévatelo, o no, yo no soy quien para ordenarle. Amén. O a veces tu casa, tu matrimonio sientes que se está desquebrajando. Y ahí se ve lo bueno de que estás hecho. En esas pruebas, en ese proceso, en esa trituración, se ve de que estás hecho. Así es. Se ve si tú confías en Dios. Se ve qué tan cristiano eres. Allí se ve. Porque cuando todo está bien, todos amamos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero cuando se está cayendo tu casa, a ver, ahora demuéstrame de qué estás hecho. Dice el Señor, demuéstrame que confías en tu Dios. Dice la palabra que Él no pone las pruebas. Muchos dicen que Dios las pone, mentira. Dice Santiago que Él las permite, porque Él no tienta. Él las permite para ver qué haces. Para ver si tú alzas la mirada y le dices, Padre, que se haga tu voluntad. Confío en ti. Aunque se esté cayendo mi casa. Aleluya. Aunque el diablo me diga que ya no soy nada, ni nadie cree en mí, que quizás mi familiar se va a morir, qué sé yo, que me corrió del trabajo, no me voy a encontrar otro, que diga lo que quiera. Santo. Confío en ti. Amén. Gloria a Dios. Pero eso cuesta, hermanos. Eso te cuesta lágrimas. Eso te cuesta té de rodillón. Eso te cuesta desquebrajarte y reconocer que delante de Dios no eres nada. Aleluya. Amén. Así es. Yo sé que delante de Dios, sin Él, yo no soy nada. Así es. Así es. Todo lo que somos, yo le he dicho a Cristo, es porque tú eres en mí. Por tu misericordia yo estoy aquí. Porque para mi vergüenza, yo no he querido servir a Dios. Quizás ustedes me vean y dirán, pues, Dios usa a la sierva. Pero para mi vergüenza yo no quería yo servir a Dios. Yo no quería compromisos. Yo dedicar tiempo, le voy a fallar, yo qué le voy a decir, yo no sé nada, puros pretextos. No voy a tener tiempo, mis negocios no me lo van a permitir, etc. Hasta que un día, sentado en la iglesia como oveja, me confrontó el Señor. Estaba yo sentada como ustedes. Terminó el culto y me dice, ve hacia allá. Yo me volteo y vi al púlpito. Te levanté para que me sirvas atrás de ese púlpito, no para que estés calentando la silla. Digo, Señor, ¿le estás hablando a alguien más? No, dice, a ti te hablo. Pero Padre, cállate. Me vas a servir. No quiero que estés calentando la silla. Yo te levanté para otra cosa. Gloria a Dios. Aleluya. Y días antes, meses antes, yo le llevaba la contraria al siervo. Acompáñame, voy a servir. Digo, tú porque eres buenote, pero yo de qué voy a hablar. Y así le llevaba, sí, para mi vergüenza. Tú porque, pues, o sea, lo sabes todo. Yo no. Dice, pero si, fíjense, a veces no sabemos ni lo que decimos. Dice, pero si Dios te llama, si me llama, entonces voy a ir. Ha de haber dicho el Señor, o sea, ¿qué quieres que yo te llame? No hay problema, lo voy a hacer. No corrí mucho, como al mes, que me habla y me confronta. Te llamo, dice. Él me habló a mí. No, pues cuando a mí me habló el Señor me sentí purita. Digo, Padre, pero
yo no sé nada, yo no te preparo una prédica, yo qué sé de eso. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y a partir de entonces empecé a servir. Amén. Pero no era porque yo quería. Santo, aleluya. Amén. Fíjense, parece chistoso. Muchos se ponen, pero Dios no los levantó. Y muchos no queríamos, y Dios nos puso. Yo a veces su misericordia de Dios la veo muy grande. Aleluya. Digo, Padre, ¿yo qué importancia me daba yo? ¿Quién era yo para que tú te fijaras en mí? Yo no quería servir para ti. Yo no quería compromisos contigo. Y yo estoy aquí. Pero por Él, no por mí. Así es, aleluya. Y es para mi vergüenza. Y lo digo, es raro, ¿verdad? Casi no he dado ese testimonio. Y entonces dice la palabra de Dios, no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios llama y del que levanta y tiene misericordia. Oh, aleluya. Siervos, les dice el Señor en esta hora a los que están aquí, si tú estás aquí, es por misericordia, y siéntate honrado, sintámonos honrados, porque Cristo nos levantó para su gloria. ¿Cuántos se ponen y fracasan porque Dios no los levantó? Y a ti que te levantó el Señor te debes sentir honrado. Aleluya. Y las ovejas tampoco se sientan defraudadas. Si están ocupando aquí un lugar es para salvación también. Todos somos importantes para Cristo. Santo. Entonces no defraudemos a Cristo. Démosle toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra a nuestro Dios. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Poderoso. Vamos a las Sagradas Escrituras, a 1 de Corintios 4, del 11 al 13. 1 de Corintios 4, del 11 al 13. Dice, a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Dice el Señor, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Aquí dice cuando padecemos de hambre. Como ministros de Dios, les decía yo en un principio, dentro de ese precio que se paga por servir, si llegas del trabajo, los que trabajamos, y te dio tiempo a comer, qué bueno. Si no, glorifícate en Dios. Así vas a servir a Dios. Porque el culto se tiene que cumplir en la hora establecida. Así lo tenemos que entender y ver, con esa importancia para nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenemos sed, estamos desnudos. Quizás como siervos vas a pasar necesidad. Quizás Dios va a permitir que no tengas nada para ver qué haces. Si eres capaz de irte a trabajar y cancelar el culto, ¿qué eres capaz de hacer? Amén. Somos abofeteados. ¿Cuántas veces tu propia familia te va a dar la espalda? ¿Cuántas veces en el trabajo te van a levantar falso? Amén. ¿Cuántas veces te van a pisotear por la causa de Cristo? Santo. Amén. Aleluya. Y dice, no tenemos morada fija. Santo es el Señor. Apenas yo pasé en el trabajo, yo ya lo entendí. Me levantaron falsos. Pero digo, Señor, si eso es con el diablo, tú conmigo. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Yo nada más sé que tú vas a mover tu mano de favor. Porque dice tu palabra que no se metan con tus ungidos. Y yo soy tu sierva, yo sé que usted me va a hacer justicia. Poderoso. Y me hizo justicia. Amén. Lo que les puedo decir. Yo confié en Él. Yo en la carne quería yo venganza por el momento. Pero dice el Espíritu Santo, no, espera. Para tu carro. Tú me sirves. Tú ya no puedes pensar como antes. Digo, sí es cierto, Dios. Perdóname. Señor, se haga tu voluntad. Yo sé que usted lo permitió como parte del proceso. O hago justicia por mi mano o confío en usted. Una de dos. No digo, mejor confío en usted. A veces nosotros así tenemos que ver las cosas con esa madurez. Nos fatigamos
las manos. Qué bonito estar lavando los baños, ¿verdad, siervos? ¿Siervas? Perfumándolos para la iglesia del Señor. Amén. Ponte unos guantecitos y ponte a darle la ropa más vieja que encuentres, lavar los baños, limpiar las sillas, poner el culto y ya andas tempranito cantando, poniendo la iglesia. Pero feliz. Ese ya es un precio. Mientras que las ovejas en su quinto sueño no saben qué está haciendo el pastor. Amén. Amén. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, nos bendice y bendecimos. Dice el Señor Jesucristo que cuando nos maldigan no tenemos que pagar mal por mal, sino el mal lo tenemos que vencer con el bien. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, nos abofetean, nos levantan falsos, bendecirlos y orar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Eso hacía Cristo. Tú y yo lo tenemos que hacer, ¿cierto? Dice, y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Sí, todos lo soportamos. Amén. Bueno, a veces sentimos que no salimos, ¿no? Pero si nos agarramos de Dios, lo soportamos. Nos difaman, que es lo que pasé yo. Y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nos ven de lejitos, hermanos separados, los aleluyas. ¿Sí o no? Así nos ven. Así es. Nos dicen hermanos separados. Digo, no, Dios me libre. ¿Cómo ser hermanos? No son mis hermanos, menos separados. Así nos dicen los de allá afuera que somos hermanos separados. Pero de entrada ni hermanos somos. Porque para que sean hijos de Dios, pues hay un requisito. No son mis hermanos. Aún los que no se congregan, que dicen ser hijos de Dios, tampoco son mis hermanos. Perdónenme, iglesia, pero eso es lo que dice la palabra. No el propio Jesús cuando estaba ahí predicando la palabra en la sinagoga, entraron unos y le avisaron, maestro, le hablan. ¿Quién me habla? Tu madre y tus hermanos. ¿Y si madre y mis hermanos? Ya los negó. Mi madre y mis hermanos son aquellos que, ¿qué? Que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿los que no se congregan son tus hermanos? No son nuestros hermanos. ¿Cómo? Si la iglesia no se congrega, ¿a quién le sirve? Al enemigo. Si se congrega, le sirve a Dios. Porque dice la palabra, la verdad te digo, que si tú no estás conmigo, contra mí estás. Así es. ¿Sí o no? Si yo no dice, si tú no eres mi hijo, eres mi enemigo, eres mi adversario. Santo, aleluya. Porque no podemos estar con un pie y otro afuera. O eres hijo de Dios o no lo eres, tan sencillo como eso. Pero a nosotros como carne nos acomoda más estar un pie aquí y otro allá afuera. Cristianos ahora, cristianos mañana. No es así. Dios dice que a los tibios los vomita. ¿Eres frío o caliente? ¿Eres cristiano o no lo eres? Punto, que se acabó. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no existe una mujer media embarazada, ¿o sí? Pues no, ¿está o no está? Punto, que se acabó. Nada de que medio embarazada o medio obedecí. Así es Dios de radical. ¿Estás o no estás? ¿Eres hijo o eres entrenado? ¿Eres pródigo o eres añadido? Somos hijos. Bueno, yo soy hija. ¿Los demás? Amén. No se escuchan. Amén. Amén. Todos somos hijos los que estamos aquí. Porque acuérdense que estamos aquí los que tenemos que estar. Así es. Amén. Los demás, bueno, no tenían que estar. O debían, pero no quisieron estar aquí. Entonces, pues el Señor Jesucristo es misericordioso. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desecho de todos. Porque así nos han visto como enemigos. Amén. Amén. Y entonces, Señor Jesús, vamos a Romanos capítulo 16, 17, 18. Romanos 16. ¿Qué tiempo tenemos, siervo? Hasta la madrugada, ¿verdad? Amén. Pues yo nomás escuché a uno. Amén. 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 No hablamos del precio. ¿De qué está hablando el Señor hoy? Del precio que se paga. ¿O le vamos a condicionar el tiempo? No escuché. Oh. Amén. Gloria al Señor.
santo. No los vi convencidos, pero contestaron. Romanos 16 del 17 al 18. Ahora vamos a comprobar si de veras ya están dispuestos a pagar el precio, siervo. El siervo dice que sí, que no hay problema. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí habla el Señor Jesucristo que como parte de las penurias, del precio que tenemos que pagar, es hablar la verdad. Está diciendo que hay iglesias que no hablan la verdad. Así es. Hay siervos y hay ministros que no hablan la verdad por temor a que se les vacíe la iglesia. Así es. Y hablar la verdad es un precio que se paga. Así es. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero se reciben muchos ataques en las redes sociales. Te escriben. Porque simplemente sintieron la palabra fuerte. Pero si Dios te la puso y tú la estás sustentada aquí, pues si la toman, qué bueno. Y si no, pues también. Yo voy a hablar lo que Cristo quiere. Porque yo fui llamada, tú fuiste llamado para agradar a Dios. No para agradar a los hombres. Amén. Entonces el hablar la verdad es la otra parte del precio que se paga. Y ver a sus alrededores, en todas las iglesias de renombre, vean qué tanto hablan la verdad. Digo, no les voy a decir nombres, ustedes júzguenlo. Segunda de Corintios 11, 19, 20. Pero no hay problema, dice que hasta la madrugada. Yo estoy acostumbrado, hermanos, no me tienten. Segunda de Corintios 11. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Dice el Señor, ¿por qué dice que de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos? Aquí habla de una característica que tenemos que padecer nosotros como precio para servir a Dios, es ser tolerantes. Y a veces eso no lo tenemos. Somos más carnales que nada. Y queremos despedir a la primera a los siervos que no responden al llamado. Dice, siendo vosotros cuerdos, siendo sabios, tenemos que entender a los más débiles, ayudarlos a levantarse. Amén. En el 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. ¿Qué haces? Dice el Señor. ¿Toleráis? Dice el Señor que debemos hacerlo. Si no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Porque eso es parte del precio de servir. Porque cuando estábamos en la carne, me la hacían y todavía ni me la terminaban de decir y ya estaban en la lona. Pero en Cristo no. Amén, gloria a Dios. Pues imagínense, Cristo nunca dice la palabra de Dios. A mí me quiebra. Cómo lo injuriaban, lo azotaban, lo laceraron, le enterraron la corona de espinas y él nunca dijo nada. Dicen las escrituras que él fue como cordero al matadero, nunca abrió su boca. Y qué bueno, porque yo no estaría yo aquí. Si él hubiera abierto su boca y se hubiera puesto como nosotros a la defensiva, no estaríamos aquí. Yo no serviría, tú no estuvieras sentado ahí. Y él cayó. Y luego nosotros nos venimos a la defensiva. Todavía si nos ofenden con una palabra, todavía siendo cristianos, decimos 20 o 30. Si te dicen 2, 60, 80, no, decimos. No nos callamos. Todavía tenemos esa mentalidad de que el que me la hace me la paga. Eso ya no debe de existir en nosotros. Debe morir el viejo hombre. Aleluya. Amén. Dice el Señor que debemos hacer morir el viejo hombre, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Lo tenemos que hacer, iglesia. Ser tolerantes. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque sabe de cómo flaqueamos nosotros.
cómo nos las gastamos, dirían allá afuera. Filipenses 1:27. Nada más falta la otra mitad ya. Filipenses. Amén, gloria a Dios. Ya el hermano creo que se quiere ir, ya se está tirando las cosas porque ya enseñas de que ya, como que ya. Tantito, hermano, ya tantito. Nomás otras 2 horas y ya. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea, dice, para que o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí hablándole Pablo a la iglesia de los filipenses, exhortándolos en que anden en una unanimidad. Unánimes juntos, en amor, en acuerdo con la palabra de Dios, con un mismo sentir, con un mismo pensar. Y tal parece que Dios nos dice lo contrario. Nos vemos entre iglesias como enemigos. No, es que esta iglesia predica esto, es que el otro predica el otro. Y no, pues yo lo veo como que aparte, como de otro planeta. Dice el Señor Jesucristo que andemos unánimes, juntos, en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Por qué tenemos que tener divisiones, dice el Señor, si es la misma palabra la que tú predicas y la que yo? ¿Por qué? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué contendemos? ¿Por qué hay divisiones entre hermanos con la palabra? Yo he visto y a nosotros nos han dicho en las redes sociales, te escriben, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Por eso, cuestiona a Dios. Aquí está la palabra. La palabra no es para contender, la palabra es para obedecer. Amén. Amén. Y a veces, como en las redes sociales se llevan la contraria, siervos de Dios. ¿Cómo es posible? Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Amén, gloria a Dios. Amén. 4 del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué dice? Administradores Misterios de Dios. de los misterios de Dios. Wow. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿A quién le da los misterios el Señor? A nosotros. Amén. A los servidores de Cristo. Servidores y administradores. Amada iglesia, somos servidores, administradores, embajadores del cielo en la tierra. Pero eso implica mucho. Eso implica mucho compromiso. Eso implica mucha santidad. Eso implica mucha obediencia, mucha sujeción, mucho alineamiento a Cristo. Amén. Esas pequeñas palabras, amados siervos, eso implica. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. ¿Qué entendemos por ser hallado fiel? Debemos entender que debemos ser procesados, triturados, pasados por fuego como el oro, sufrir persecuciones, sufrir penalidades, pagar el precio para orar, ayunar, estar en desvelos, cansados, agotados por servir a Dios, por servir a Cristo, Amén. por servir a tu Dios. Amén. Amén. El precio que se paga. El precio que se paga implica doblegar esta carnesota. Si todavía tengo odio, quítame este odio, Señor. Si todavía tengo mala voluntad, Padre, quita esta basura, esta mala voluntad de mí. Si todavía tienes flojera para orar, Señor, quita estos demonios que no me dejan orar. Si todavía murmuras por los hermanos, por la iglesia, dentro de tu casa, quita
Quita esos demonios de murmuración, deshazte de ellos. Si todavía señalas, aplastas, enjuicias, le robas la gloria a Dios, quita, despoja de toda esa basura. Ese es pagar el precio. Doblar la carne, traerla arrastrando, someterla bajo la poderosa mano de Dios. Amén, gloria a Dios. Y escuchar la voz de Dios y empezar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Hacer lo que Cristo quiere, no lo que la Gloria a carne Dios. quiere. Amén. Ayunar, orar, andar en santidad, andar en obediencia, andar en sujeción. Ese es el precio que se paga. No nada más levantarte a orar en la madrugada, no nada más pararte temprano para poner la silla, no nada más preparar la prédica, no. Honrar a Dios en toda la extensión de la palabra, con servirlo con lo que tienes, con lo que puedes, cómo estás y dónde estás. Amén, gloria a Dios. Eso significa honrar a Dios. Amén. Honrar a Dios significa servirlo en cualquier circunstancia. Amén. Así vengas arrastrándote y en silla de ruedas, no importa aquí que la pongan y que te pongan la Biblia, pero sirve a Dios. Amén. Como estés. Que sientes que pasó un tren encima de ti, así ven a buscar a Dios. ¿Qué crees? Allí te va a restaurar el Señor. Amén, amén. Honrar a Dios y pagar el precio es que esta carne la sometas a que tenga fe a Cristo. Que empieces a someter los pensamientos y que tus pensamientos ya sean como los de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Cuando empieza a pasar todo esto, amada iglesia, siervos, ministros de Cristo, Dios va a empezar a usarte de una manera milagrosa, prodigiosa. Va a empezar a llevar el rema a la iglesia. Va a empezar a ver respaldo. Va a empezar a ver autoridad. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Va a empezar a hacer maravillas contigo. Pero estás pagando un precio, ciertamente. Amén. Pero si no ayunamos, no oramos, hacemos un culto a la semana, todavía criticamos, chismeamos, así no va a pasar nada. Pero ni la mosca va a pasar. Porque no queremos pagar ese precio. Yo le he dicho, ustedes preguntarán, ¿y tú se lo has pedido a Dios? No me digan, ya sé que se lo está preguntando, pero se los voy a contestar. Yo siempre, en mi compromiso con Dios en lo personal, le he dicho, Padre, yo quiero que usted me use más. Yo quiero que usted me dé palabra, el rema del cielo. Yo quiero que cero carnalidad en tu servicio. Yo quiero cero mediocridad en tu servicio. Yo quiero una santidad en tu servicio, en mi vida. Una sujeción, un sometimiento, un alineamiento de mi vida. Yo no sé si tú se lo pides, pero no me contestes. Estoy hablando de mí. Se lo pido al Señor. Porque yo no quiero, le digo, Padre, cuando yo estoy aquí sirviéndote, que sea mi carnesota. Porque de carne nos comemos un taco, pero Dios no quiere carne, queremos palabra, queremos el rema, queremos la unción, queremos el poder, queremos la victoria de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero si tú, siervo y sierva, que me ves y los que me escuchan, no están dispuestos a pagar ese precio, no va a pasar nada. Amén, gloria a Dios. Y si te estás enfriando en la palabra de Dios, pues busca la forma de activarte, porque todo lo que nos enfriemos aquí en esta tierra se va a pasar de caliente al infierno. Lo habla la Biblia, pareciera chiste. A mí me duele ver, luego como muchos siervos, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te congregas? Es que ya me estoy enfriando. Y le digo, mira, pues procura activarte, porque todo lo que te enfríes aquí te vas a pasar de caliente allá en el infierno, el Hades, el Seol, como le quieras llamar, allá. Y allá vas a creer, pero ya va a ser tarde. Allá en el infierno no hay ningún incrédulo, allá todos creen, pero allá de qué te sirve creer. El hecho está que si tú tienes vida ahorita, es
que la aproveches para dársela a tu Dios. Aleluya. Para que le des lo mejor de ti a tu Dios. Para que lo honres. No le des de lo que te sobra. Dale lo mejor. Si le vas a diezmar, búscale los billetes nuevos antes de que compres tus jitomates. ¿Sí? Si le vas a cantar, dale lo mejor. Gloria a Dios. Si vas a servir, vas a predicar o el ministerio que desarrolles, dale lo mejor. Si vas a hacer una oración, no le condiciones 2 minutos. Dale lo mejor. El Señor merece lo mejor. Él no te dio sobras en la cruz. ¿O sí te dio sobras? Si te hubiera dado sobras, no estuviéramos aquí. Pero Él nos dio honra en la cruz. Aleluya. Él nos dio vida eterna. Él nos dio perdón. Él nos restauró. Él nos sanó en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿por qué nosotros nos hacemos los dignos y lo condicionamos? Le condicionamos el tiempo de oración. Le condicionamos el tiempo de lectura. Le condicionamos el tiempo de consagración. Le condicionas tu cartera porque no le quieres diezmar. Ahí le das los centavitos, esas monedas groseras que parecen frijoles. Hay gente descarada que eso le ofrenda. Háganme el favor. Pues la gente que le ofrenda eso al Señor, eso va a recibir. Y así va a vivir. Porque le da de las obras, de lo que ya no quiere, al Señor. Dios no se merece que le des lo que te sobra. Él se merece que le des lo mejor de ti. Aleluya. Amén, gloria Lo a Dios. mejor de tu obediencia. Lo mejor de tu sujeción. Es lo que Él quiere. Muy poca gente ve las cosas así. Muy pocos siervos hablan de eso. Ahora nada más hablan de pura prosperidad. Dios te va a bendecir, te va a dar un carrazo del año, te va a dar una casa de 20 pisos. Ay, era Dios el que me habló. Pero ya cuando Dios habla de arrepentimiento, cuando Dios habla de santidad, cuando Dios habla de sujeción, cuando Dios habla de infierno, Dios no me quiere. Porque como eso no me acomoda, no me quiere. Pues es cuando te quiere, porque no quiere que caigas ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que se prepare su iglesia. Ya no quiere que nosotros caigamos en desobediencia. Amada iglesia, Amén, gloria a Dios. te dice el Señor hoy, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Les pregunta el Señor hoy, ¿están dispuestos? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entendamos hoy y vayámonos con esta palabra. Las cosas del Señor se hacen bien, pero para hacerlas bien y dar lo mejor se paga un precio. Sí, Así aleluya. es. Si nosotros queremos darle lo que nos sobra, no va a pasar nada. Les digo, pero ni la mosca vas a espantar. El Señor quiere que nos desempolvemos y que nos levantemos como verdaderos siervos, padeciendo como ministros, padeciendo como embajadores del reino, como buenos soldados, dice el Señor. Porque si Él padeció, nosotros también. Que ya nos dejemos de ser los dignos y dejemos de reclamarle o hacerle reclamos. Tenemos que ponernos en la brecha en esos tiempos peligrosos, porque el Señor Jesucristo está a la puerta. Aleluya. Amén, gloria a Dios. En un abrir y cerrar de ojos, cuando escuchen, suena la trompeta y muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Muchos que están escuchando la palabra ahorita. Yo la verdad les digo, Señor, ¿qué más hago? Me falta un montón. Digo, sí, ya sé que me falta un montón. Pero yo quiero irme con usted. Yo no me quiero quedar. Yo no sé si ustedes se quieran quedar, pero yo no me quiero quedar. Imagínense quedarse en la gran tribulación. No, pues ni de chiste, yo me lo imagino. Hay los que quieran seguir durmiendo en sus laureles y seguir desobedeciendo, pues que se queden. No quieren, o sea, por palabra ya no pararon. Dios dentro de su misericordia está hablando diario a través de sus siervos, pero la gente no quiere entender. Entonces
Entonces el Señor nos hace ese llamado. Última cita para terminar, Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. Hebreos capítulo 3, versículo 8. Dice el Señor Jesús: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuándo endurecemos nuestros corazones? Cuando estamos pasando desiertos. Dios no se equivoca. Así es. Vienen las culpas, vienen los reclamos, no me amas, yo de qué sirve que te sirvo, de qué sirve, Señor, no te veo, ¿dónde estás? Le hablamos como si fuera otro humano como nosotros. ¿Dónde está? El 11. Por tanto juré, dice, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Aquellos que endurecen los corazones para escuchar la palabra de Dios. Amada iglesia, Jesucristo quiere una iglesia esforzada. Amén, gloria a Dios. Quiere unos siervos esforzados. Amén. Gloria a Y Dios. eso significa nada más ni nada menos que des un extra. Y un extra es dar más de lo que puedes dar. Así es. ¿Qué estás dispuesto a dar a partir de hoy? En tu casa, en tu hogar, en el servicio, en el papel, en el ministerio que desempeñes para tu Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Dice el Señor Jesucristo que nosotros le demos cosas nuevas. Amén. No nada más le dice, le damos nosotros obras, le damos a veces lo mismo, y a veces ni lo mismo. Dice la palabra de Dios que Él, sus misericordias, ¿qué dice que son? Nuevas cada mañana, ¿sí o no? Amén. Y si tú antes orabas 3 veces al día, ahora si puedes una vez y 3 minutos. O sea que ya ni tan siquiera lo mismo le das. ¿Qué de nuevo le estás ofreciendo a Dios? Te dice Dios en esta noche que le des algo nuevo. Gloria a Dios. Ofrécele algo nuevo a Él. ¿Y sabes qué es? Aquello que no has podido sacar de tu vida. Algo nuevo que tú le puedes dar es esa basura que todavía tienes. Basuras distintas, pero al final todos tenemos. Todos tenemos algo que sacar de nosotros y entregarlo a Dios para que pueda hacer la obra en nosotros. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, en esta hermosa noche, gracias Padre por tu infinita misericordia, obra y gracia por usar mi vida, Padre. Señor Jesús, escribe esta palabra en la tabla de los corazones de tus siervos. Señor Jesús, primeramente yo y humildemente tomo la palabra para mí, Jesús. Primero fue para mí, luego para tu pueblo, Padre. Porque las palabras con usted, Señor Jesucristo, son derechas, Padre. Son con verdad, bendito Cristo. Son con temor y temblor tomar esa palabra.